que han sido determinados gracias a esa consulta a personas expertas que hemos realizado anteriormente. Y bueno, con ese sistema de evaluación, pues 3 personas del equipo investigador revisamos esas políticas y evaluamos cada uno de los indicadores de una escala de +2 a -2, donde +2 sería un impacto fuerte positivo en la resiliencia urbana y -2 un impacto fuerte negativo en la resiliencia urbana, y luego con esas valoraciones hicimos una media donde había bastante disenso en las valoraciones, pues intentamos llegar a un consenso. Vale. Por otro lado, de esas políticas identificamos cuáles eran las actuaciones de mejora de infraestructura verde urbana que proponían y las que localizamos. En total fueron 620 actuaciones que están en este mapa, con la idea de calcular ese índice de resiliencia para cada uno de los distritos de Madrid y ver cuáles podrían ser los potenciales beneficiarios de esas políticas, de esas actuaciones, haciendo una correlación estadística entre esos índices de resiliencia y diferentes variables socioeconómicas, como es la edad, el nivel educativo, el nivel económico y alguna más, bueno, el sexo también, y no sé más cuál digamos. Esto ya apuntado. Vale, en cuanto a los resultados, pues estos son los resultados que obtuvimos para cada una de las políticas. Probablemente no se vean muy bien, o bueno, si no tenéis pantalla cerca, pero bueno, para resumir, escalamos los resultados de -10 a +10 para una mejor interpretación, y todas las políticas han obtenido resultados positivos, excepto una que tenemos resultado 0, un índice 0, que quiere decir que su impacto en la resiliencia es neutro, ni positivo ni negativo. Esto tiene lógica porque, claro, solo hemos elegido o seleccionado aquellas políticas de mejora de la infraestructura verde urbana, no aquellas políticas que a lo mejor intervienen de alguna forma en la infraestructura verde urbana, pero de forma negativa, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, planes urbanísticos en los que pues, zonas verdes pasan a ser urbanizadas o casos similares, ¿no? Esto sería pues, el esquema que veíamos antes, pero donde reflejamos con el tamaño de los círculos cuáles son las que tienen un mayor impacto que otros. Y si quieres pasar a la siguiente, porque es lo mismo. Vale, y con cada una de las políticas hicimos bueno, este gráfico para ver de qué manera cada una de ellas afectaba a los diferentes factores de resiliencia. Y esto sería como el resultado global de esas políticas en los factores de resiliencia. En este gráfico pues, están superpuestas las 21 políticas analizadas y lo que podemos ver es que pues, los factores de resiliencia que más se favorecen a través de estas políticas son los factores transversales, la innovación y el aprendizaje, la diversidad y luego en menor medida pues, la cohesión social, la autosuficiencia y autonomía y la gobernanza policéntrica. Y aquí tenemos los resultados por distritos, en los que vemos que aquellos distritos más periféricos son los más beneficiados de estas políticas, mientras que los distritos centrales tienen valores de resiliencia menores. En el gráfico en el mapa de la derecha hemos representado el porcentaje de personas con bajo nivel de estudios porque es la única variable socioeconómica para la que hemos encontrado una correlación significativa entre el índice de resiliencia y, pues en este caso, el porcentaje de personas con bajo nivel de estudios. Y nada, ya por resumir un poco, pues de todo esto, pues cosas que a lo mejor quedarían pendientes o se podrían mejorar este estudio para futuras líneas de trabajo.
En primer lugar, pues revisar ese sistema de indicadores, ese índice de resiliencia, que nosotros en primer lugar empezamos a diseñar pensando que sirviera no solo para políticas de mejora de la infraestructura verde urbana, sino para otro tipo de políticas, pero hay que decir que es específico para este caso. Evaluar el impacto sobre la resiliencia de las políticas de mejora de la infraestructura verde de forma continua en el tiempo, ¿no? Y que no solo se quede en ese periodo. Y también respecto al nivel de ejecución de dichas políticas, porque nosotros al final nos hemos quedado solo en lo que se propone, pero no en lo que se ejecuta, porque se nos iba fuera de nuestro objetivo de investigación. Y por último, pues a realizar un análisis más profundo pues, de quiénes son los potenciales beneficiarios de las actuaciones de dichas políticas, identificando, por ejemplo, actuaciones a nivel de barrio y no a nivel de distrito, que parece que se difumina más cuál es el efecto real de todas estas políticas. Y bueno, muchas gracias. Gracias, Marta. No sé si bueno, vemos y luego abrimos un poco la discusión después, ¿no? Es decir, que yo creo que ahora sí que vamos a tener tiempo. Voy a ver quién está. David todavía no está. Pues empezamos por Javier y Alberto. Javier, ¿quieres conectarte tú? No sé si nos estás escuchando. No sé, sí, estoy escuchando. ¿Qué tal? Javier, ¿estás...? ¿Me oís? No te escuchamos. Hola. Hola, yo sí os oigo bien. ¿Me oís? ¿Me oís? Hola. Alberto. Hola, hola. Yo sigo correctamente a Javier. Pero aquí no nos oímos. Nos oímos. Claro, el problema es de que no está... A ver, si yo pongo... No, si esto... No pongas eso porque... A ver, aquí. No sé lo que es. No. A ver. Yo de Javier tengo aquí que está activo su micrófono. Sí, yo. Pero no. Hola, hola. No soy. Te oímos. Pero por lo que sea, aquí no se ve la sala. Creo que tienes que dejar de... A ver. Hola, ¿me oís? Ahora yo no oigo nada. El resto sí te oímos. Vale. O sea, pues no sé si empezar a hablar. No oigo nada. Sí que tengo. Ahora. A ver, ¿vas a hacer presentación? ¿La tienes? Sí. Súbela. No sé cómo se hace, pero... Tienes en la parte de la derecha abajo tienes una pantallita con una flecha. Pinchas ahí y luego tienes que dar a compartir archivos. Vale, pero no comparto la pantalla. Ahora se nos ha ido. Ahí está. Ahí está. Bueno, pues ya tenemos la presentación y pues yo cierro.
Javier, empieza cuando quieras. Vale, venga. Muy bien. Vale, oye, gracias por la invitación al seminario. Yo, simplemente voy a hacer un breve repaso de parte de mi investigación doctoral que comparto con Rafael y con Alberto en la empresa Smart City y que la estoy desarrollando en la Politécnica de Madrid. Y está orientada a sistemas de medición para identificar indicadores dentro del marco de la Agenda 2030. Y en este caso particular he hecho un pequeño análisis de indicadores o métricas que tratan de identificar resiliencia en el entorno de la Agenda 2030 a partir de los informes que emite SDSN, ¿vale? SDSN realiza anualmente informes de países, de regiones, incluso a nivel urbano de ciudades, y a través de métricas e indicadores pues trata de evaluar el grado de consecución de la Agenda 2030 de cada uno de estos de diferentes regiones y países del mundo. Entonces, he hecho un repaso en base a qué indicadores identifican o tratan de medir la resiliencia dentro del marco de la Agenda 2030 y simplemente os mando un par de comentarios rápidos, ¿vale? El índice global de SDSN de nivel de medición de países ni siquiera las 3 primeras ediciones menciona la palabra resiliencia, sí que están los conceptos, pero no lo menciona, no hay un indicador específico. A partir de 2019 se menciona un indicador para el ODS 13 de cambio climático, que es el Climate Change Vulnerability Monitor, que es un indicador de 0 y 1, o sea, de si tiene o no tiene, y que son datos que se han quedado obsoletos, son de 2014, y que ya en 2019 llega a desaparecer ese indicador. Lo cambian por otro vinculado a temas de desastre y de vulnerabilidad, desastres y de vulnerabilidad al cambio climático y demás. En 2019 ya aparece el concepto de resiliencia y en 2020 ya se menciona en temas de resiliencia vinculados a resiliencia de salud global por el tema de la pandemia y también incorpora conceptos de resiliencia asociados a temáticas de sostenibilidad y de resiliencia a sistemas agroalimentarios. Luego el SGD Index también hace análisis de determinados continentes o de regiones de países. No son tan buenos como el SGD Index global, suelen ser traducciones, y no identifican ningún indicador relacionado con resiliencia. Quiero recordar que le llaman algunos resiliencia estudiantil, es decir, el grado de resistencia, lo que se mantiene un estudiante en los cursos o la tasa de supervivencia que se menciona en otros sitios, aquí le llaman resiliencia a estudiantes. Pero sí que es interesante una asociación que hace el Informe de África de 2018, que hace una asociación de la Agenda 2030 con un programa suyo propio de unos objetivos a 2063 para el continente africano, en el que uno de los objetivos, que es el 7, que es resiliencia climática y medioambiental de las economías y las comunidades, y sí que establece relaciones con los diferentes objetivos de desarrollo sostenible, que de hecho es de los que más vinculaciones tiene con un montón de ODS, algunos, pero vamos, que sí que identifica que que es el grado de importancia de este objetivo, ¿vale? Luego, siguiendo con más informes de SDSN, tiene uno específico para Estados Unidos, tanto de estados como de áreas metropolitanas, y aquí de nuevo no identifican indicadores, pero sí identifican que faltan métricas para medirlo. Le llaman data gap y que les hace falta algo para medir eso, ¿vale? O sea, hay una carencia en la medición. Luego, a nivel de ciudades, tanto de ciudades europeas como las ciudades italianas, que sí que hacen mediciones anuales o bianuales de las ciudades y de la resiliencia en ciudades y de la sostenibilidad en ciudades, no identifican ningún indicador específico ni métricas directamente relacionadas con la medición de resiliencia urbanas, pero sí que, bueno, pues tienen indicadores parecidos, tanto en el ODS 9, que habla de infraestructuras resilientes, del ODS 11, de ciudades y asentamientos que sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles, y de la meta 13.1, que es la fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos de cambio climático. Y entonces luego la joya de la corona para mí, que es el informe de ciudades, porque he participado con alguno de vosotros en los 2 informes de ciudades españolas,
en el grado de consecución hacia la Agenda 2030, sí que hemos incorporado un indicador que Marta y Javier conocen bien, que creemos que es muy bueno y que se podría utilizar para, extrapolado a los contextos de otros países o de otras situaciones, utilizar los factores de resiliencia que tiene definidos y que yo creo que ha presentado antes Marta, pues para, utilizando los indicadores que ya existen, pues tratar de agruparlos y hacer un indicador compuesto para medir el concepto de resiliencia. Simplemente un resumen, no hay como conclusiones rápidas, no hay indicadores que midan específicamente la resiliencia, que estén comúnmente aceptados. Sí que hay métricas asociadas, pero están dispersas en diferentes metas y en diferentes conceptos. Se mide lo que se puede y no lo que se debe. Y la única opción de mejora que a mí se me ocurre es utilizar este índice compuesto, que pues, siempre se puede mejorar, aplicado a los diferentes contextos, utilizando las métricas que existen. Y poco más tengo que decir. Agradeceros la escucha y nada. Pues espero seguir escuchando vuestros comentarios y quedo a vuestra disposición para lo que queráis. Sí, gracias. Gracias, Javier. Creo que, bueno, pues es una de las carencias que habíamos detectado, que dentro de los indicadores que se estaban trabajando dentro de los informes de red, pues no había ni a nivel internacional ni a nivel de lo que hemos trabajado nosotros, y que por lo tanto yo creo que es uno de los objetivos claves de esta fase del proyecto, intentar ver si somos capaces de definir algún indicador nuevo, como siempre que sea fácil de recoger la información, porque claro, el problema siempre tenemos que tengamos indicadores que no tengamos que hacer una tesis doctoral para sacar los datos, ¿no? Entonces, bueno, luego si no volvemos a ello y abordamos este tema de forma un poco más monográfica en el debate. Alberto, te pasamos a ti y hacemos la misma, no sé si compartes tú o aquí. Sí, yo comparto. Yo comparto ahora mi pantalla. Yo quito te doy ya paso, yo me desconecto, ¿eh? Perfecto. Pues yo empiezo sin más. Voy a compartir pantalla. Un segundo. Vamos a ver. Creo que es esta. Sí. Vale, me vais a permitir un segundo. Vale, que presente. Bueno, pues nada, yo me presento muy brevemente. Yo soy compañero de Javier en Smart City y bueno, quería hablar pues de una de las dimensiones del problema de la resiliencia y un poquito ponerlo en el contexto urbano, ¿no? O sea, definir el problema de que podríamos considerar resiliencia dentro del factor energético y cuáles son sus dimensiones, ¿no? Porque yo voy a hablar de dos dimensiones un poquito diferentes y por último, pues ver cómo lo estamos midiendo. Además, voy a ver un poquito los indicadores que precisamente se han utilizado en el informe de REDS que salió el lunes y ver qué podríamos hacer por ahí. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues por definir un poquito el problema, pues básicamente voy a empezar hablando de la peor catástrofe en cuanto afectando a la resiliencia digamos, de la red eléctrica a nivel mundial. Esto fue el huracán María, que afectó a Puerto Rico el 20 de septiembre de 2017. Pues causó casi 3.000 víctimas y, bueno, pues supuso un descenso en la población en el tiempo, en los meses siguientes, de hasta un 14%, que pues, por diferentes causas pues emigró o tuvo que buscar otros horizontes. Y, bueno, pues fueron 90.000 millones en pérdidas causadas por este huracán. Destruyó completamente la red eléctrica de Puerto Rico. O sea, completamente. Cruzó toda la ciudad, toda la isla. Perdonad. Sí, cruzó toda la isla y, bueno, pues supuso un cero absoluto en
la generación eléctrica. 6 días después de que entrara el huracán, el 95% de la población de Puerto Rico seguía sin luz. Un mes después, hasta un 88%. Y bueno, después de eso, pues hasta 3 meses después, la mitad de la isla seguía sin luz y bueno, hasta 4 meses después, pues no empezó a recuperarse ya el 100%, con todo lo que esto significa y aparte, bueno, siguiendo teniendo muchísimos problemas de apagones y de discontinuidades, etcétera. Bueno, esto pasó en Puerto Rico, que podemos pensar que, bueno, pues una red eléctrica débil, un sitio, pues a lo mejor que no está tan preparado, ¿no? Pero bueno, hay más desafíos dentro de esto, ¿no? Por ejemplo, este mismo año, la temporada de incendios en California, 9.200 incendios ocurridos entre mayo y noviembre de este año, que han supuesto la quema de 1.700.000 hectáreas y 33 víctimas mortales, ¿no? 20.000 millones de dólares en pérdidas. Y bueno, no solamente a nivel rural, ¿no? O a nivel naturaleza, sino, bueno, pues como veis, pues afectando muy de cerca a entornos urbanos. A nivel de la red eléctrica, pues es una catástrofe de otra dimensión, pero también bastante importante, ¿no? Los condados del norte de California, por ejemplo, durante este año han tenido una media de 7 apagones durante todo el año, ¿no? Cuando la media de Estados Unidos es 1,4, que ya, bueno, de todas formas bastante alta. El 26 de octubre hubo un apagón que durante 5 días dejó a 2,8 millones de personas sin luz. Y desde la última década, estos problemas en la red eléctrica se calcula que han causado 2,7 billones de dólares en pérdidas, billones de los nuestros, no billones estadounidenses, ¿de acuerdo? Bueno, eso es en otros sitios. Supongo que todos os acordáis del apagón que hubo en Tenerife en 2019, que bueno, este año se ha repetido. Obviamente es otra dimensión, también muy diferente. Pero bueno, 900.000 afectados, hasta 8 horas después no se restableció el 70% del servicio y hasta 9 horas después no se restableció el 100%. O sea que esto es lo que ya tenemos un poquito aquí en cuanto a lo que nos puede ocurrir. Por definir un poquito el problema, o sea, la cuestión de la dimensión eléctrica, el desafío de esto a nivel urbano es que realmente no es un problema urbano. O sea, lo que estoy enseñando aquí es la distribución de la población y luego la distribución de los recursos de generación eléctrica. Entonces hay una dislocación totalmente. O sea, no es aunque es un problema que afecta a la ciudad, pero no es un problema que se localiza en la ciudad y por tanto no es algo sobre lo que haya a día de hoy mucho que se pueda hacer. Y otro desafío interesante es el que viene, ¿no? Es el de las energías renovables. Las energías renovables lo que hacen es que todo esto sea mucho más difícil. O sea, el coordinar toda la red eléctrica para que siga funcionando cuando tenemos una penetración de renovables grande es mucho más difícil. De hecho, por ejemplo, la curva de la derecha es cómo evoluciona, digamos, la curva de carga, o sea, cuánta energía se gasta, se consume en California precisamente en los últimos años, ¿no? Y bueno, no quiero profundizar mucho, pero el problema es en esas curvas, cuanto mayor son las pendientes, más difícil es gestionar todo este sistema. Entonces, pues veis que esa curva de la derecha, esto es lo que se llama la curva del pato en el sector, pues esa parte de la derecha cada vez se va haciendo más inclinada, haciendo que esto sea mucho más difícil y que esos incendios o las olas de calor, etcétera, pues estén causando esos problemas. Las, entre comillas, buenas noticias es que hemos dicho que no es un problema urbano, pero puede convertirse, ¿no? Digamos, a nivel urbano existen formas de que movamos este problema al ámbito de la ciudad y podamos ayudar a resolverlo, ¿no? Y básicamente la forma es la generación distribuida. Generación distribuida que desgraciadamente no es algo que a día de hoy estemos midiendo. O sea, estos son los indicadores que podemos identificar como
como relacionados con con esta dimensión, ¿no? Esta dimensión de infraestructura en la energía dentro del informe, ¿no? de los ODS en ciudades españolas. Y bueno, pues vemos que ese factor, ese concepto no está. O sea, está un índice de calidad de suministro eléctrico que realmente, pues como decía, no es una medida urbana, es una medida, al final la red eléctrica es un ente interconectado y no nos está dando una medida de realmente cómo es de vulnerable la red en la ciudad. Entonces, necesitamos datos de generación distribuida, necesitamos datos de cuánto almacenamiento o con baterías existe en la ciudad, necesitamos datos de cómo se puede gestionar la demanda, necesitamos datos de eficiencia energética, de energía no electrificada, que eso sí que pueden existir más, y datos de consumo de energía renovable, no datos de generación como tenemos en el informe, porque son los que hay disponibles, sino datos de consumo. Bueno, muy brevemente quería hablar de la otra dimensión. Lógicamente, la energía tiene una dimensión en cuanto a resiliencia, ¿no? Estamos hablando en cuanto a lo que puede causar un problema dentro del sector energético, que es la dimensión social. Y además, ahora estamos viendo muy bien, ¿no? Como precisamente en esta crisis. Aquí estamos viendo una serie de indicadores que intentan medir, ¿no? Esa vulnerabilidad social, digamos, en el contexto energético. Entonces, bueno, no llegamos hasta ahora, pero realmente la pandemia ha supuesto, ¿no? una prueba de estrés a esta resiliencia social dentro de la energía. De hecho, bueno, dentro del informe están midiendo cuál es el impacto del gasto que el gasto energético tiene en las familias. Y bueno, y hay otra cosa que no se está midiendo, pero digamos que es la medida en sí, no se está midiendo porque, digamos, no existen datos a nivel local, por eso no se ha metido, que son los beneficiarios del bono social eléctrico. Entonces, bueno, pues vemos que precisamente en esta dimensión se está respondiendo bien. Hay, a raíz de la pandemia, 100.000 personas más que están disfrutando ese bono social eléctrico, ¿no? Que es esa especie de escudo. Pero, claro, es una forma de medirlo que tiene sus riesgos, ¿no? Aquí, por ejemplo, estamos comparando 3 ciudades con datos del informe y datos del bono social a nivel provincial, pero bueno, aproximados, de ciudades que en teoría deberían comportarse igual, o sea, deberían tener ese mismo escudo social en el contexto, que es el bono social, y sin embargo lo tienen muy, muy, muy diferente, ¿no? O sea, estoy utilizando, digamos, como ponderación ese indicador de pobreza alta, entonces ciudades que en teoría deberían tener ese mismo escudo, también por el impacto en la factura, que es básicamente el mismo en las 3 ciudades, pero sin embargo están preparadas muy diferente. O sea, aquí realmente parece que lo que estamos midiendo es el esfuerzo que hace una comunidad para protegerse de este tipo de impacto. Entonces, bueno, pues esto era lo que quería comentar en cuanto a esas dimensiones de la resiliencia. Simplemente aclarar que sobre todo me he centrado en lo que es la electrificación. Lógicamente la energía tiene muchas más manifestaciones, pero bueno, a nivel urbano creo que es la más relevante. Así que yo doy paso al siguiente. Perdonad. Gracias, Alberto. Que puedo cerrar yo aquí, me puedo cerrar. Pues, bueno, otra visión complementaria en la que tenemos. Yo creo que está aquí ya David. David, si quieres, te has incorporado un poquito más tarde, pues si quieres intervenir, te damos a ti paso. Vamos a ver si funciona bien. Voy a apagar yo el micrófono porque se acoplan los dos. Si queréis, espero un poco, que es que he llegado con el... La presentación o subirla y la compartimos desde aquí, como prefieras. Si queréis, vale, pues, espero un poquito. Vale, pues entonces pasamos a Monse. Monse, ¿estás tú preparada? Genial. Sí, yo estoy preparada. ¿Me escucháis y me veis bien? Sonido. Cierro yo el mío.
Pues tú puedes. ¿Me escucháis bien? ¿Sí? Bueno, lo primero, nada, muchísimas gracias por invitarme a este foro y en especial a Rafael. Mi presentación, os voy a compartir una presentación muy breve para poneros en contexto de dónde vengo, cuál es el enfoque que yo tengo con mi trabajo, aunque no he preparado realmente una presentación de lo que luego os voy a contar. Pero bueno, os voy a compartir esta primera introducción. A ver. Perfecto. Bueno, pues voy a empezar presentándome un poco de dónde vengo, cuál es mi contexto. Yo vengo del mundo de la innovación, de la experiencia de usuario, del emprendimiento desde hace muchísimos años, del diseño de servicios y de la investigación con usuarios, esto a nivel de práctica. A nivel de conocimiento tengo formación en antropología social y cultural, me he especializado en temas urbanos y además también vengo del estudio de los comportamientos humanos y las relaciones sociales. Y por otra parte, pues tengo un gran interés en todo lo que tiene que ver con los espacios físicos. Para mí es como un agente más en las relaciones sociales y todo lo que viene también, todo lo que tiene que ver también un poco con el mundo estético. De todo este mare magnum de experiencias y conocimientos, pues bueno, me dedico a la investigación y al diseño de espacios físicos. En mis redes me podéis encontrar por Humans and Places. Y bueno, pues al final mi visión es una visión holística, sistémica. Yo no trabajo vinculado a ninguna institución, ninguna organización, ni mi trabajo está financiado tampoco, simplemente es por el interés personal de contribuir al conocimiento científico. Y para mí, bueno, pues la ciudad es un contenedor simbólico de prácticas y me gusta estudiar todo lo que es la representación mental de la ciudad y que en muchos casos está relacionado con la experiencia directa del usuario, del ciudadano con la propia ciudad. De todos los enfoques que trabajo, pues a ver si le doy al avance de página y consigo. Bien. Pues mi trabajo bebe del mundo de las ciudades inclusivas, resilientes, amigables, en fin, todos estos modelos de los que se han hablado a lo largo del día y muchos de los que no se han hablado, pero que también forman parte de mi bagaje. Y aunque a mí me interesa muchísimo la experiencia del ciudadano en general, sí que es cierto que desde hace aproximadamente como un año mi investigación y mi trabajo está más centrado en las personas mayores. Y aquí voy a introducir el concepto de las Silver Cities, que por supuesto está muy vinculado con las ciudades inclusivas y resilientes. Dentro de lo que es mi trabajo, os voy a contar ahora de forma más particular un trabajo que estoy desarrollando, una investigación que estoy desarrollando con otra persona sobre las Silver Cities. Y para introducirlo os voy a poner esta slide para contextualizar las cifras. Las personas mayores de más de 65 años sobre el total de la población en estos momentos, la media mundial es aproximadamente de un 9%. Según los estudios a los que acudamos, pues este 9 puede convertirse en un 16%. Pero bueno, os he puesto cifras y en el 2050 la previsión es que este 9% se convierta en un 16%. En el caso de España pasaríamos de un 20 a un 37%. Y si hablamos ya de las personas mayores de 50 años, y luego os digo por qué he incluido a las personas mayores de 50 años, os diré que la media en Europa va a pasar del 39 al 43%. Madrid está aproximadamente en estos porcentajes, pero como caso curioso os diré que, por ejemplo, en la ciudad de San Sebastián, las previsiones para el 2030 es que en vez de ser un 43%, la población mayor de 50 años sea de un 51%, o sea, bastante elevada, como la mitad de la población aproximadamente.
Y también, bueno, como dato anecdótico, que en 2047 pues habrá más mayores de 60 años que menores de 15 por primera vez en toda la historia. También es cierto que si comparamos las personas que están trabajando frente a las personas que están recibiendo pensión, a lo largo del último siglo hemos ido pasando de 8 personas trabajadoras por una pensionada o una persona retirada a 4 personas aproximadamente ahora por una pensionada, y dentro de muy poquitos años, aproximadamente en el 2040, será una relación de 2 a 1. Voy a dejar de compartir la pantalla. Voy a dejar de compartir la pantalla porque a partir de ahora, bueno, os voy a hablar un poco de este artículo que estoy escribiendo con esta otra persona, pero bueno, no tengo preparado una presentación. Este trabajo lo estoy realizando con José Antonio Ondiviela. Él es especialista en Smart Cities y su tesis doctoral versa sobre las ciudades atractivas para el talento. En este trabajo que estamos desarrollando estamos combinando investigaciones cualitativas con cuantitativas y estamos teniendo en cuenta pues todas las necesidades, deseos y expectativas de las personas mayores. Hemos incorporado un grupo de edad, el grupo etario es a partir de los 50 años, porque también está muy relacionado con el tema de la Silver Economy, de la que luego os voy a hablar. Y sí que es cierto que identificamos como 2 grupos de personas mayores, ¿no? Serían, digamos, como las personas mayores jóvenes, que es el grupo de entre 50 y 65 años aproximadamente, que es el grupo de las personas que todavía están en activo profesionalmente, y luego el grupo de los mayores adultos, que sería de los 65 años en adelante. Sí que es cierto que es un grupo muy amplio de edad, en el que incluso se juntan varias generaciones, ya no solamente de 50 en adelante, sino incluso en los adultos a partir de los 65 se juntan varias generaciones. Y en esto os cuento la anécdota de, por ejemplo, mi abuela, que todavía vive y que tiene 99 años, está en este mismo grupo con mi madre, que tiene 70 y tantos años, y por supuesto son generaciones diferentes. Al ser generaciones diferentes, con experiencias muy diversas, pues nos encontramos con que el enfoque tiene que ser muy amplio y tiene necesidades y deseos muy diferentes. En el trabajo que estamos realizando queremos poner el foco en lo positivo que tiene este grupo de edad o este grupo amplio de edad, no solamente en los aspectos económicos y asistenciales, sino en todos los aspectos a los que podamos dirigirnos. Tenemos en cuenta, por supuesto, el reto demográfico, que lo hemos visto hace un momento, y tampoco perdemos de vista pues, los prejuicios que hay en cuanto a la gerontofobia y el edadismo, en el que la gente de este grupo de edad pues, a veces es rechazada o, en el mejor de los casos, incluso solo ignorada, y que se consideran como una carga social. Nosotros intentamos demostrar todo lo contrario, todo lo que tiene de positivo, en cuanto que han sido pues, el soporte económico de las familias en momentos de crisis, han apoyado en la crianza y siguen apoyando en la crianza de los nietos. La Silver Economy, que luego comentaré con un poquito más de detalle, relacionada tanto con la riqueza directa como indirecta que está creando y que va a crear. Y también pues todo lo que tiene que ver con su experiencia laboral, personal, o sea que nos vamos a fijar en aspectos menos negativos, o sea, menos positivos, y en los aspectos positivos de esto. Todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con la economía senior, que es para los mayores de 50 años, pues son como un nuevo océano azul para muchas compañías y no solamente para las tecnológicas. En todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con las áreas de oportunidad en el sector inmobiliario, en el ocio, en el asistencial, por supuesto, en el automovilístico, ¿no? con el coche autónomo. Y si realmente pusiéramos en un ranking las diferentes economías mundiales y consideráramos la economía senior como un país, pues sería la tercera economía mundial por detrás de Estados Unidos y de China. O sea que todo lo que está generando y va a generar la economía senior pues es bastante relevante, ¿no? Más allá luego, claro, de todos los avances tecnológicos que van a hacer que todas estas personas mayores tengan o tengamos una mejor calidad de vida en el futuro, ¿no? Pues hay avances tecnológicos
pues, relacionados con reducir los temblores de manos, todas las que hay del neurofeedback para estimular cognitivamente, pues para impulsar y activar sensores con la mente, para combatir la depresión. O sea que hay muchísimos avances tecnológicos que van a hacer que se llegue en mejor condición a las edades avanzadas, ¿no? de este grupo de edad. Luego, por otra parte, también quería compartiros que hay muchísimas iniciativas por parte de las instituciones y de las organizaciones paramundiales, como por ejemplo los planes de envejecimiento activo y saludable de la Organización Mundial de la Salud. En el ámbito nacional, pues está el plan de atención integral centrada en las personas para el nuevo envejecimiento. Y quería destacar especialmente la red la Age Friendly World que puso en marcha la Organización Mundial de la Salud en el 2010. Es una red que está teniendo bastante buena acogida en todos los países. En España se canaliza a través del INSERSO, y es más, el INSERSO precisamente dentro de esta red mundial es un referente. Hay muchas ciudades dentro de España que están acogidas a esta red. Y bueno, pues lo que hacen las ciudades es desarrollar un plan de amigabilidad de la ciudad. Madrid tiene también su propio plan de ciudad amigable con las personas mayores. Hay ciudades que han desarrollado como unos sellos identificativos, por ejemplo, para los comercios que tienen estas buenas prácticas con las personas mayores. Hay otras iniciativas como, por ejemplo, Zaragoza, que tiene una que es Recorre y descubre una ciudad segura y accesible, en la que la gente mayor hacen los recorridos como si fueran auditores, pues, y se fijan en detalles como si hay bancos para descansar o baños públicos, y están apoyados además desde los centros de convivencia de las personas mayores, ¿no? Esta red mundial de la Organización Mundial de la Salud también tiene publicados unos indicadores de ciudades amigables que es bastante interesante. En este artículo, y bueno, no me enrollo mucho más, en este artículo tenemos como dos hipótesis principales, que es que crear ciudades amigables para las personas mayores es crear comunidades vivibles y mejores para todos, por un lado, y por otro lado planteamos el que si puede existir una ciudad ideal para las personas mayores independientemente del lugar del mundo, teniendo en cuenta, por supuesto, que las necesidades van a depender también del momento vital. O sea, no es lo mismo el primer grupo de edad que hemos hablado, en el que buscan más iniciativas relacionadas con el desarrollo laboral, y los que están en el segundo tramo de edad, pues sí que es cierto que tienen ya otras necesidades más relacionadas con el deterioro físico y cognitivo, ¿no? Como pueden ser temas relacionados, pues no sé, con la pérdida de la vista, del oído, pues tema de la iluminación de las calles, el remarcar los bordes, la firmeza del terreno, los suelos antideslizantes, iniciativas que tengan que ver con el cansancio, como habíamos hablado antes, ¿no? de los bancos para descansar, el problema que tienen los problemas urinarios, pues la ergonomía por las limitaciones físicas, la artrosis, temas sociales en las que se creen espacios para el contacto tanto intrageneracional como intergeneracional. Y un detalle a destacar de esta investigación es que las personas mayores quieren permanecer en sus lugares de residencia. Entonces, iniciativas como el co-living o una iniciativa muy divertida que tienen algunos de los países escandinavos, como el Grandma Pod, que es crear dentro del espacio de la vivienda, en los jardines, crear como una casita para las personas mayores para que tengan su independencia, pues como se hacía o se sigue haciendo con algunos adolescentes, ¿no? Para que tengan su propio espacio. Y bueno, pues nada, nos falta muy poco para terminar este trabajo, que incluirá nuestras recomendaciones para urbanistas y gestores municipales, y que esperamos que vea la luz muy pronto. Y nada, pues estoy abierta a cualquier sugerencia o comentario que queráis que hagamos luego en el turno de debate. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Montse. No sé si sabes que yo estoy de concejal de Soto del Real y tenemos un programa de Soto Amigable muy bonito. Yo, si quieres, te pongo en contacto con la gente que los llevan, porque están haciendo... claro, un municipio pequeño da mucho más juego, ¿no?
programas de estas características. Pero bueno, luego si queréis comentamos. Pasamos a David, la última persona que teníamos para ahora, para la tarde. David, ¿ya estás preparado? Sí. Te cedo igual el micrófono, yo apago porque si no aquí se produce el acople y comparte tu presentación si quieres o como tú lo veas, ¿vale? También se puede subir aquí, si la puedes compartir allí es mejor. Te doy paso. No sé si se me está viendo ya o ya he conectado. No tengo una presentación preparada porque pensaba que como es más una exposición de ideas que pues esto simplemente pensaba un poco contaros las líneas de trabajo que nosotros estamos desarrollando básicamente en un trabajo que con otros colaboradores estoy haciendo en el marco del Observatorio por el Derecho a la Alimentación, que es una red de diferentes personas y universidades que trabajamos sobre pues, ese problema y las vinculaciones de este tema con el elemento de la resiliencia urbana, que es lo que ahora mismo, o sea, lo que es el objeto de esta sesión. Nosotros estamos trabajando desde hace tiempo impulsando el análisis y la consideración de los sistemas alimentarios y la influencia de las zonas urbanas sobre los sistemas alimentarios, sobre los ODS, como una de las políticas que tiene una fuerte capacidad de influencia y de impulsión sobre otras indirectamente, y que a su vez es uno de los receptores o medidores de los problemas o disfuncionalidades que hay en la sociedad cuando aparecen crisis como la económica del 2007 o como la pandemia que actualmente nos influye. Básicamente considerando dos cuestiones. Primero, que desde un punto de vista alimentario, las ciudades son unos ámbitos territoriales tremendamente dependientes del exterior. Por lo tanto, ante cualquier situación de crisis o de modificación, estos se pueden volver en unos espacios no sostenibles desde el punto de vista alimentario, es decir, una ciudad depende de un territorio mucho mayor para su abastecimiento y cualquier elemento que altere esta dinámica puede generar problemas muy graves en la ciudad. Las sociedades modernas hemos olvidado este tipo de relaciones y este tipo de dependencias y damos por plenamente garantizado los procesos de abastecimiento, pero esto no es un elemento que suceda en todas las sociedades y no en todos los momentos. Y si no, basta recordar los problemas de desabastecimiento puntual que hubo al comienzo de la pandemia, que además no obedecían a un problema real, sino simplemente a una cuestión psicológica. La otra cuestión es que el comportamiento y los problemas de las zonas urbanas tienen un fuerte nivel de influencia sobre la sociedad en su conjunto. En primer lugar, porque son uno de los motores más importantes del consumo, es decir, cómo los alimentos forman una parte muy importante del consumo de la sociedad y a su vez la alimentación y los modelos de alimentación en la ciudad forman una parte muy importante del sistema alimentario global. Por lo tanto, esto ejercen definen no solo los patrones de consumo de la ciudad o lo que la gente de la ciudad decida consumir, no solo define el estricto ámbito del consumo, sino también tiene una enorme influencia sobre los sistemas productivos, en el sentido de que esto van a
imponer al sistema productivo de fuera de la ciudad lo que éste debe producir para abastecer las necesidades de la ciudad. Y esto es quizá menos evidente, pero se traslada también a patrones culturales y a valoraciones sobre lo que se produce. Por lo tanto, las ciudades están en el centro de las relaciones que dinamizan y que organizan el sistema alimentario y que luego tienen un montón de consecuencias sobre otras variables de la resiliencia. Y al mismo tiempo, el sistema alimentario es el receptor de cualquier problema o tensión que exista dentro de la sociedad. En cuanto nosotros sufrimos un problema, rápidamente eso se traslada al sistema alimentario, y si el sistema alimentario manifiesta disfuncionalidades, estas enseguida van a aparecer en forma de problemas sociales. Así que una de las primeras manifestaciones de las situaciones de pobreza o de las situaciones de los colectivos que están en situación de vulnerabilidad se muestra a partir de las carencias que aparecen en el sistema alimentario, no solo en lo que se refiere a falta de alimentos, sino últimamente también en lo que se refiere a la mala alimentación o a la alimentación que puede generar problemas de salud. Entonces se da la doble paradoja de que las sociedades más pobres están peor alimentadas, y a veces la peor alimentación no genera exclusivamente infrapeso, sino que muchas veces está generando procesos de sobrepeso porque la calidad de los alimentos no es lo suficiente. Entonces, en este contexto nosotros estamos analizando qué indicadores nos van a permitir diagnosticar cuál es la situación de una sociedad y de las sociedades urbanas en relación a manejar los sistemas alimentarios y a fomentar unos sistemas alimentarios que definan un modelo de ciudad que primero sea capaz de resistir cualquier crisis o cualquier shock que reciba en un momento dado, y que por otro lado integre de la mejor manera posible a un colectivo más amplio dentro de un principio de equidad. Para nosotros, el análisis de la resiliencia urbana aparece en un conjunto de indicadores que los que básicamente nos están mirando son algunas variables de estado y de situación en relación, por un lado, con variables, con la medición de aspectos de determinados aspectos, como son la disponibilidad de alimentos o la buena alimentación o los patrones de consumo de alimentos saludables y sostenibles, ¿vale?, en relación con las drivers a los que se somete la sociedad, y especialmente a los drivers de tipo económico, de tal manera que una sociedad desde el punto de vista alimentario, una sociedad urbana desde el punto de vista alimentario sería más resiliente cuando ante un mismo problema es capaz, por cuestiones de solidaridad, por cuestiones de estructura social, por cuestiones de tener un consumo más afianzado y más apegado al territorio, es capaz de minimizar los problemas que aparecen al final de la cadena de la alimentación. Y en el funcionamiento normal de la sociedad, si esto de alguna manera existe, pues cuando la satisfacción de las necesidades alimentarias de la sociedad es capaz de generar menos problemas en los ámbitos especialmente de la salud, de la vinculación con la pobreza, de la falta de alimentación y la mala situación de determinados colectivos. Y este es un poco el ámbito donde ahora estamos en este momento reflexionando, analizando los detalles, en detalle todas las fuentes de información disponibles para establecer un sistema de indicadores que nos permita monitorizar no solo monitorizar el estado de una determinada sociedad o de una determinada ciudad en relación con el problema alimentario, sino los efectos positivos o negativos de todas las políticas que se pueden desarrollar
en el ámbito de la educación, en el ámbito de la salud, en el ámbito del consumo y en el ámbito de la gestión del ciclo de los productos alimentarios, desde la producción hasta la gestión de los residuos o del desperdicio alimentario, en todo, y, o sea, de poder ver el impacto que nosotros somos capaces de hacer a través de las relaciones de las acciones de tipo político que se hacen en el ámbito urbano. En este sentido, también estamos en relación con un proyecto que no es, en este caso no lo he llevado yo, pero lo llevan parte de la gente que está en esta identificación de indicadores, que tiene que ver con el Pacto de Milán y la elaboración de estrategias para una alimentación sostenible dentro de las ciudades y de su relación con algunos problemas, especialmente con el tema del cambio climático. Y nada, como decían mis compañeros antes, pues quedo un poco a disposición de lo que me queráis comentar o preguntar en el debate. Muchas gracias. Vamos a ver si, pues, quédate tú aquí, así lo vas quitando. Vale. Bueno, gracias, David. Bueno, esta mañana hemos tenido intervenciones, sobre todo que eran de conceptos de resiliencia y de enfoques más globales, y por la tarde lo que han sido como aproximaciones mucho más puntuales a la resiliencia. Os cuento, porque como no estabais la mayoría de vosotros esta mañana, nosotros tenemos un proyecto financiado por la Comunidad de Madrid durante 3 años, que bueno, pues este año lo estamos arrancando ahora prácticamente desde septiembre, y lo que estamos es un poco pues abriendo las posibilidades de vías de colaboración. Por una parte, nosotros lo que estamos como más interesados es en fortalecer los informes que estamos sacando con RED, la Red Española de Desarrollo Sostenible, sobre ciudades, y poder identificar indicadores de resiliencia que, como antes Javier nos lo ha contado, pues hay bastante carencia, ¿no? Entonces, eso es como un punto de interés nuestro, pero está claro que es un proyecto en el cual puede tener muchas aplicaciones dentro del ámbito de la sostenibilidad urbana, y también el tema de igualdad y el tema de equidad, que es otra de las patas que lleva sobre todo Flor dentro de este proyecto. Entonces, en ese sentido, pues estamos abiertos a poder establecer, bien sea colaboraciones para temas concretos o para definir un proyecto o un producto concreto que podamos sacar adelante. Es decir, que tenemos bastantes recursos en el proyecto, pero lo que pasa es que no nos los podemos gastar en cualquier cosa, es decir, que vienen un poquito como muy restringidos. Es decir, por ejemplo, para hacer publicaciones, para hacer reuniones, para pagar incluso viajes. Es decir, que tenemos cosas que podemos hacer gastos sin ningún problema, y otros, pues vamos a ver si lo que no nos hemos gastado este primer año nos lo pueden liberar para poder tener un poquito más de capacidad de invertir esos recursos en contrataciones externas. Pero, por ejemplo, eso que nos vendría muy bien para poder llegar a acuerdos y hacer contrataciones puntuales, no tenemos esa capacidad. No podemos pediros que nos hagáis un trabajo y os pagamos con una factura, porque eso dentro del proyecto no lo tenemos, no está contemplado, no nos dejan hacerlo. Entonces, en ese sentido, os lo digo porque la idea del seminario este que hemos montado era un seminario muy abierto de personas que estáis trabajando en temas de resiliencia, de temas muy diversos, para intentar, pues eso, identificar o plantear cosas que podamos tener puntos de encuentro, de coincidencia, y que pudiéramos trabajar conjuntamente en los próximos 2 años. Esa es un poquito la idea. Y en función de las cosas que puedan ir surgiendo, ver qué podemos apoyar nosotros con los recursos que tenemos para poder sacar adelante esas propuestas. Eso es un poquito el tema. Entonces, esta mañana, pues la verdad es que las intervenciones han sido intervenciones de una visión un poquito más global y de conjunto, y ahora por la tarde, pues bueno, pues cada uno habéis planteado
enfoques de abordar la residencia como mucho más específicos y mucho más particulares. En principio nosotros, si son, claro, David, lo que estás contando me parece muy interesante, pero el problema es eso, cómo tener datos. ¿Lo estáis intentando aplicar a alguna ciudad en concreto? Porque el problema de los indicadores, como antes decía, no es definirlos, sino que podamos obtener datos de una forma ágil, fiable y que no tengamos que invertir 1 año o 2 años en recoger esos datos, ¿no? Es decir, yo creo que ahí es donde tenemos el gran limitante a la hora de recogida de información. En los informes de red que hemos venido haciendo, bueno, tanto los de país como los 2 de ciudades que hemos realizado, hasta ahora se han basado en datos cuantitativos. Ya en este último hemos empezado a incluir algunos datos cualitativos porque creemos que ya, si queremos afinar, tenemos que ir a datos cualitativos, aunque sean en 4 escalas o en 3 escalas, es decir, no presencia o ausencia, pero sí mucho, regular, poco y nada, ¿no? Es decir, que ir, por ejemplo, a escalas de 4 niveles nos permite integrarlo bien con los sistemas con los cuales estamos trabajando y los temas que estáis haciendo vosotros. Claro, nosotros tenemos ahora mismo el objetivo primero es aplicar el sistema de indicadores a la Comunidad de Madrid. Es decir, que el proyecto de la Comunidad de Madrid, y entonces eso nos define que tenemos que aplicarlo a ciudades de la Comunidad de Madrid. Y vamos a trabajar probablemente en dos dimensiones. Municipios de más de 20.000 habitantes, que vamos a poder tener una información mucho más de detalle, y municipios a partir de 5.000. No vamos a bajar de 5.000, pero sí de 5.000 a 20.000 nos gustaría meter también en algún ámbito o dimensión indicadores, ¿no? Y ese es ahora mismo nos hemos planteado como tarea replicar el informe de las 100 ciudades a las 80 ciudades mayores de 5.000 habitantes de Madrid para el mes de marzo. Es decir, que queremos tener ese informe para finales de febrero o principios de marzo, ¿no? Entonces, eso es un poquito para que tengáis un poco de conocimiento de dónde nos encontramos nosotros y a partir de ahora, bueno, pues tanto luego podemos hablar a nivel un poquito más personal como ahora bueno, pues hacer alguna reflexión más genérica en este rato de lo que nos habéis comentado. Y así yo, no sé si alguien queréis intervenir. Os veo a los 4 y está aquí también Marta, es decir, que quien quiera, vamos a intentar acoplar los 2 sistemas. ¿Alguien quiere? Yo. Hola, soy Javier. Javier. ¿Qué tal? Vale, espera, Javier. Que quito yo primero mi micrófono. Hola, es un poco extraño porque yo le hablo a nada, no sé a quién le hablo, porque no se oye nada. Pero bueno, nada, simplemente un poco he anotado 2 cosas. Me parece muy interesante la intervención de Marta, que por lo menos ya le pongo voz, no la conozco en persona, pero sabe que hemos utilizado su índice de resiliencia para el informe de REDS. Y bueno, tanto para el trabajo que está desarrollando Marta como en general. Me consta que es una pregunta abierta, me consta que se están desarrollando planes generales de ordenación del territorio en varios municipios de Madrid, en sus diferentes niveles de avance. Hay avances, hay planes generales, no sé, o sea, mi pregunta es cómo poder incorporar estas variables de resiliencia a la ordenación del territorio. Es decir, cómo se puede, ya no tanto a nivel de indicadores, sino cómo condicionar la futura, desde la planificación urbana y lo que conlleva lo que es un plan general, cómo incorporar todos estos estudios a la residencia, no sé, medirla de alguna forma o incorporarla o que simplemente se mencione. Es una pregunta abierta que os paso. Alberto. Sí, yo había pedido la palabra. Bueno, un poco por ampliar, o sea, unir lo que habías dicho tú, Javier, con lo que he contado. Yo os he hablado que en el tema energético, en el tema de datos, sobre todo, hay una dislocación, ¿no? O sea, no
no existen datos de infraestructura eléctrica como tal a nivel urbano, pues porque la red eléctrica no entiende, ¿no? de ciudades. Pero hay otro nivel un poco de dislocación que es digamos, el nivel competencial. Explico. Que además es una problemática que yo, bueno, como he estado cercano también bastante a la elaboración del informe, pues por eso lo planteo. Digamos, los dueños de los datos con los que podríamos intentar medir algunas de estas dimensiones, ¿no? del problema energético y de la resiliencia energética de la ciudad, pues claro, no son los que nos podríamos esperar, ¿no? No son las ciudades, no son las administraciones públicas, ¿no? Sino que son pues una serie de entidades de por cómo se ha conformado el mercado eléctrico, son, digamos, quien poseen esos datos, ¿no? Y a veces, y desgraciadamente tampoco tienen pues tienen una entidad urbana, ¿no? Sino que tienen una entidad pues nacional, básicamente, ¿no? O sea que no. Entonces, quizá una de las cosas que se podría trabajar dentro del proyecto, Hola. porque los datos existen, Hola. una de las cosas que se podría trabajar dentro del proyecto es intentar recurrir a esas entidades, comercializadoras eléctricas, distribuidoras eléctricas, operadores del mercado, para ver cómo podrían compartir sus datos, ¿no? Porque ahora mismo no hay una figura, digamos, no hay una forma en la que investigadores podamos acceder a esos datos. Creo, Alberto, que dentro de Red, por ejemplo, tenemos como socios Iberdrola, tenemos algunos socios que quizá en Red sí que pueda hacer esa función, porque de alguna forma tenemos las conexiones con entidades privadas, con entidades públicas y a lo mejor fijándonoslo eso como un objetivo, quizás sí que podría ser un ámbito en el cual Red puede cumplir un papel interesante, ¿no? Si tenéis identificado claramente a quién nos tenemos que dirigir, o por lo menos empezar con los próximos, en este caso, pues los que estén dentro de la propia red, tener alguna reunión y ver si ellos nos abren la puerta a otros, pero creo que eso sería posible. Agustín está pidiendo la mano, le damos a él y luego si queréis volvemos. Agustín, cuando quieras. No se oye, Agustín. No sé. David, si quieres. Bueno, esto en lo que respecta a nuestro trabajo, o sea, nosotros para la definición de estos indicadores lo que estamos utilizando es, o sea, lo que estamos evaluando es todos son las fuentes públicas de diferentes, del sistema de encuestas que desarrolla el INE y trabajándolo todo a nivel de microdatos para ver hasta qué ámbito hasta qué ámbito se puede bajar más en relación con la escala territorial, ¿vale? Entonces, dado que la mayor parte, y en ese sentido estamos en una explotación bastante intensiva de la encuesta de condiciones de vida y de la encuesta de consumo y algunas otras que se vienen realizando. Y sí que pensamos que alguno de los indicadores es susceptible de personalizarse al menos en dos ámbitos. Por grupos de tamaño de población, es decir, no a lo mejor identificar cada ciudad independientemente, pero sí distinguir diferentes tipos de tamaños de población
y también identificar, porque son significativamente estadísticas, las ciudades, probablemente las ciudades que están en el entorno de más de 100.000 habitantes, porque tienen un número de encuestas suficiente como para dar un resultado por sí mismo o por lo menos para matizar el resultado de la categoría. Entonces, eso es la fase, la fase de estudio en la que estamos ahora mismo, y sí que pensamos que se puede hacer, y de hecho ya alguna vez he hablado con Rafael y con Javier con el tema de incorporar algunos indicadores más de los que ya están en el informe en el informe de ciudades, y de alguna manera colaborar en dos trabajos que con este tema pueden ser un poco paralelos, ¿vale? Es decir, nosotros no nos centramos en ciudades, es verdad. Nosotros podemos dar un dato por provincias o por comunidad autónoma, que es bastante más fácil de conseguir, pero sí que hay una parte de las variables que va a ser posible, por lo menos para las ciudades mayores. No soy en este momento capaz de decir, por un tema de que hay que analizar muy bien los datos estadísticos, no soy muy capaz de decir en qué ámbito se podrá cortar, si en el de medio millón de habitantes, con lo cual tendríamos muy pocas ciudades, o en el de 100.000, con lo cual estaríamos muy próximo al alcance que tiene el informe de REDS. Y luego otra cuestión sobre la que estamos reflexionando bastante es sobre las posibilidades de cruce de información, es decir, en series temporales, comparar acciones contra respuestas. Es decir, en ese sentido tenemos un interés muy grande en estudiar series recientes, sobre todo con el tema del COVID, para analizar los impactos sobre el sistema alimentario en este caso, que yo creo que también pueden ser de un cierto nivel de interés. Entonces, es un poco el estado en el que estamos así. Y por otro lado, en algunas cuestiones, en el ámbito del proyecto que decía del Pacto de Milán y de las ciudades que están haciendo estrategias de alimentación sostenible, sobre todo hemos tenido colaboración con la estrategia alimentaria de la ciudad de Valencia, la posibilidad de meter indicadores de este tipo dentro de los sistemas de seguimiento de planes de esta naturaleza, para que se incorporen a la información que estos planes pueden llegar a generar en un momento dado, tanto la de tipo cuantitativo como la de tipo cualitativo, porque sí que hay algunos indicadores que se incorporan en estos ámbitos que pueden ser muy interesantes, por ejemplo, de temas vinculados a alimentación en escuelas o a colectivo, o sea, o la de la alimentación proporcionada por bancos de alimentos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay algunos ámbitos donde es posible que la elaboración de los indicadores, aunque no exista una información a día de hoy, a medio y largo plazo puede establecer un interés en que se midan determinadas cuestiones de cara a analizar la resiliencia de las ciudades en el ámbito alimentario. Gracias. Creo que estoy vivo. Estoy vivo. Oye, perdonar, es que yo creo que esto de cambiar de... He estado hace un momento de otro programa y ahora se me ha descojajeringado Perdonad. Bueno, había varias cosas. Habéis preguntado sobre el planeamiento, pero a mí una cosa también que me interesa mucho es la territorialización y la determinación de los indicadores. Y yo creo que es muy interesante el trabajo que está haciendo David, pero yo creo que tenemos que tener indicadores no solamente globales, sino indicadores como tú lo has dicho ahora mismo, las experiencias que están teniéndose sobre alimentación en colegios. O sea, que podemos crear algunos indicadores sectoriales que impliquen, que sean esos indicios de cambio, ¿no? Esa estructura que nos salía antes, de que en un momento hay elementos disruptivos. O sea, que a lo mejor, en sentido global, toda la alimentación pues es industrial, viene de lejísimos, podemos mostrar los valores, pero luego resulta que hay experiencias que pueden estar consolidadas, ¿no? Y luego, respecto a la pregunta del planeamiento urbano, el planeamiento es una herramienta que lo que hace es reflejar los proyectos de la sociedad a la que le da forma.
Entonces, en el planeamiento sí se podrían incluir los aspectos de resiliencia. De hecho, desde el punto de vista de riesgos, estarían pues todos los temas de planos de riesgo, incluso fijaros desde el punto de vista de mantenimiento de la calidad ambiental, pues estarían los propios planes tienen el suelo no urbanizable protegido. El tema es hasta dónde queremos llegar y hasta dónde quiere llegar la sociedad que nos encarga el plan, y que además luego tiene unas vicisitudes importantes desde el punto de vista político. Sobre todo porque las últimas leyes del suelo cada vez derivan más a las comunidades autónomas la determinación de sus contenidos, y estas han solido dejar a los planes generales solo, les están eliminando gran parte de su capacidad y nos están convirtiendo en instrumentos casi solo al servicio del sistema inmobiliario, o sea, de determinar espacios. O sea que la pregunta de que en el planeamiento se puede incluir, por supuesto que se puede incluir. El planeamiento urbano puede incluir una serie de indicadores, no todos los que podemos, sino algunos que sirvan de equilibrio para la toma de decisiones, ¿no? Y yo creo que históricamente se han producido, porque aunque no se haya dicho nunca en el planeamiento, insisto, fijaros, el planeamiento la protección ambiental existía en el planeamiento urbano antes de que existiesen leyes de protección ambiental. El tema de la distribución equitativa de los servicios existía antes de que hablásemos de la ciudad a los 15 minutos. O sea que sí que existe una posibilidad de modernizar el vocabulario y adaptarlo a la nueva situación. Y luego, bueno, el tema de los datos, pues es que, bueno, ha salido de la alimentación y claro, el tema de los datos ya que acabáis de hablar de ahora de las eléctricas, pues no nos van a dar datos, porque con el tema de la competencia entre empresas, las empresas nunca nos van a dar los datos. O sea, antes, hace años, cuando Telefónica era única empresa nacional, te daba las llamadas entre ciudades. Ahora vete, pídele tú a una empresa que te dé los datos en tiempo real, que ellas lo tienen, ¿no? Lo que sea, cualquier dato, electricidad, consumos. ¿Quién nos puede dar datos, por ejemplo, en Madrid? El canal de Isabel II, sí, porque es una empresa pública. Ahí tenemos datos reales, incluso se monitorizan consumos en una muestra, ¿no? Y luego hay otra cosa que también estamos dando mucha importancia al Big Data, y realmente el Big Data, como se afina, es con encuestas pequeñas. O sea que ahora mismo el Big Data, en realidad, lo que los expertos en datos, yo creo que es coger una muestra, coger los grandes datos y hacer un ajuste, ¿no? O sea que los Big Data necesitan ajustado para hacerse comprensibles, ¿no? Y me parece que he tratado muchos temas porque todos me han emocionado mucho. Perdonad. No sé si alguien más. Marta, ¿quieres? Vente. Sí, vente aquí, sí, porque los que estamos aquí mejor. No sé si aquí o aquí. ¿Por aquí se me escucha? Tú hablas, creo que sí. Vale. Bueno, yo quería comentar también sobre el tema de los datos, que me parece un tema bastante importante y que condiciona mucho al final los indicadores que se pueden o no utilizar. Bueno, yo el proyecto que he presentado es una continuación de ese estudio que ha comentado Javier, que además ha presentado la tabla con los factores de resiliencia. Pues nosotros lo que utilizamos en este proyecto es ese mismo marco conceptual. Esos factores de resiliencia simplemente pues ahora están nombrados de otra forma o definidos según las aportaciones que recibimos de todas estas personas a las que hemos comentado, pero lo que cambiamos sobre todo es la forma de evaluación, porque este primer estudio era un índice de resiliencia aplicado a todas las capitales de provincia españolas, y ahí lo que nos condicionó enormemente fueron los datos, ¿no? Porque donde conseguimos datos para todas esas ciudades que estén medios de las mismas unidades y que tengan la misma procedencia. Entonces eso nos redujo el número de indicadores, creo que a 4 o 5 indicadores, y nos dejamos muchos por el camino porque no teníamos los datos.
Y luego también el gran problema era que esa evaluación no tenía continuidad, porque eran datos de informes que no han tenido continuación, no ha habido informes posteriores, ¿no? Entonces, aquí el enfoque que hemos utilizado es, en vez de utilizar indicadores cuantitativos, nos hemos ido a los indicadores cualitativos, que pueden ser a lo mejor más subjetivos, porque al final la valoración la hemos hecho los propios investigadores, siguiendo una guía. O sea, nosotros primero hicimos una guía de, bueno, pues cada indicador tiene una escala del menos 2 al más 2, y pues quiero recordar que era el más 2, era pues la política contiene más de una o dos acciones que fomentan, por ejemplo, la diversidad de personas usuarias de las zonas verdes, por poner un ejemplo. Y con esa guía pues nosotros evaluamos. Esto nos ha permitido poder incluir muchos más indicadores, hemos incluido 30 indicadores, y quizás sería valorable el utilizar estas dos formas de evaluar, una más cuantitativa, que te reduce el número de indicadores, pero tienes esos datos cuantitativos, y esta otra que te permite incluir aspectos que de otra forma no podrías. No sé si queréis alguno... Sí, no estoy ya abierto. Si queréis alguna intervención más, ¿alguno queréis, los que estáis por aquí? Yo quería comentar una cosa. Vete. Sí, yo lo coge. Hola. Perfecto. Bueno, yo soy César Hernández Maya, vengo un poco por Libra, que estoy un poco en relación con toda esta cultura, y simplemente pues quería preguntar un poco en general sobre la reflexión del urbanismo y sobre la alimentación que se ha hablado. Yo echo un poco de menos una palabra que yo estoy bastante relacionado, que por ejemplo es el concepto de permacultura, ¿no? De diseñar sistemas que sean sostenibles en todo su ámbito. Ahora se habla también de permacultura urbana, de aquellos procesos que benefician al planeta, a personas y al entorno, ¿no? Y por ejemplo, yo lo estaba pensando de cara pues a la pregunta que decía Javier del urbanismo, pues que en los proyectos de permacultura en que se diseña en un territorio, pues se tienen en cuenta pues criterios de arquitectura bioclimática, arquitectura pasiva, sobre la propia orografía del terreno, de cara a hacer el aprovechamiento del agua de escorrentía, el uso de vegetación para producir alimentos y demás. Y creo que son tendencias que en el urbanismo actual no se están utilizando, ¿no? Hay ciudades como Berlín que sí que ahora, por ejemplo, están estudiando todo el concepto de la ciudad esponja, para captar todo el agua de lluvias y reintroducirla en sus propios sistemas y demás. Y bueno, pues yo simplemente lanzaba un poco esa idea de que realmente hay fuentes de conocimiento como que están intentando ver la visión holística y ligada más al territorio, ¿no? Y para mí, pues por ejemplo, la permacultura es un concepto muy integrador que hoy no he escuchado todo el día y simplemente quería hacer una llamada de atención como aquellos sistemas que realmente están pensando en una integración sistémica, valga la redundancia, ¿no? Y bueno, pues solo quería como traer un poco esta voz de que creo que ha estado muy bien toda la ponencia y me encanta, y se ha hablado de muchos baremos, pero pues como quería traer un poco más de la perspectiva de aquellas personas que están trabajando en proyectos regenerativos o la agricultura regenerativa o los proyectos de regeneración de ecosistemas, que a lo mejor no son tan académicos, pero sí que tienen esta visión de todos los enfoques de integración. Y bueno, pues quería un poco hacer este llamamiento para que el mundo académico también se alinee con aquellas estructuras sociales de grupos de consumo, etcétera, que están regenerando entornos rurales, en ciudades y demás a través de su consumo y de sus proyectos. Y nada. Gracias. David, si quieres.
Sí, solo un poco clarificar nuestro proceso de trabajo y también un poco pues establecer en qué momento podemos igual establecer algún tipo de diálogo, ¿no? La idea es tener un primer borrador de los indicadores que nosotros plantearíamos, incluido, cuando digo los indicadores, es también hasta qué nivel se puede descender en la territorialización. Pensamos que estará hacia final de mes, esperamos que antes de las vacaciones. Entonces, vamos, yo tengo relación con Rafael y con Javier y además es que siempre he pensado que era una de las vías de colaboración futura con el tema del informe de ciudades de REDS. También tenemos otra colaboración que estamos explorando con Cáritas y sus datos de vulnerabilidad social para ver si se pueden incorporar y que una parte del informe sea conjunto. Entonces yo pienso, ya digo, que eso, o sea, un primer borrador lo tendremos antes de fin de año y de eso se puede ver un poco qué cosas se pueden sacar, porque igual nosotros lo que estamos haciendo es una visión más en profundidad. O sea, nosotros no tenemos todos los temas encima de la mesa, sino que tenemos simplemente un conjunto más reducido, ¿no? Entonces, quizá los estamos mirando con un mayor nivel de detalle, ¿vale? Y también incluye indicadores, no todos son exactamente estadísticos, también incluye indicadores de tipo productivo, siempre con las limitaciones de las estadísticas oficiales, pues en el sentido de lo que decía el que habla hace un momento, no podemos identificar las prácticas de permacultura o agroecología, pero sí podemos identificar las prácticas de agricultura ecológica convencional con todas las limitaciones que eso tiene. Eso sí que está claro, ¿no? Pero sí que estamos trabajando con los sistemas productivos, en entramados periurbanos. Entonces ya digo, tendremos otras dos líneas de diálogo que tenemos es con el Ministerio de Agricultura a través de los datos de la encuesta que ellos preparan sobre temas de desperdicio alimentario, para ver si nos pueden también facilitar los microdatos de ese tema, y también con algunos mercados de abastos importantes que empiezan a tener un cierto nivel de interés, y en concreto Mercamadrid, en territorializar los productos que ellos venden, es decir, desde qué ámbitos espaciales vienen los ámbitos que, por ejemplo, se consumen en ciudad, cosa que para los efectos de la dimensión esta resiliencia urbana y alimentación es muy importante. Y nada, pues esperemos que nos veamos en próximas fechas y podamos, ya con un documento más finalizado por delante, y que se pueda ver un poco lo que estamos trabajando. Venga, gracias. Pues gracias y bueno, yo creo que no vamos a alargar mucho más. Creo que ha sido un día de visiones. No sé si, Elías, quieres tú cerrar un poquito el evento, pero tenemos una trayectoria ahora de 2 años y pico trabajando y seguiremos en contacto y iremos viendo posibilidades de elaborar cosas conjuntamente o colaborar en aspectos concretos y bueno, pues yo creo que hoy era un inicio y una toma de contacto que luego podemos ir reforzando y concretando de forma más cerrada, ¿no? Es decir, que sí que nos gustaría, el diseño que hemos hecho de este seminario era que fuera un seminario cerrado, porque creíamos que era importante que el primer acercamiento lo hiciéramos más desde técnico, pero que quizá creo que sí que sería interesante el que para enero o febrero montar a lo mejor un seminario sobre resiliencia urbana más abierto, es decir, que podamos a lo mejor pues integrar estas ideas en un programa que esté más dirigido a personas que estén interesadas. Entonces quizá eso lo trabajaremos para ver si lo podemos montar antes de que presentemos el informe de los ODS en las ciudades de Madrid y bueno, pues ya iremos concretando y nos iremos poniendo en contacto con vosotros. Bueno, pues muchas gracias, Javier. Yo quiero agradeceros a todos esta oportunidad de poder discutir en conjunto. Estas 3 mesas han sido de enorme interés. Se han tocado puntos que son
muy relevante, y además lo bueno es que en sí todos tenían unas perspectivas algo diferentes, pero todas han convergido. Con lo cual las vamos a retomar, como decía Javier, lo vamos a tener en cuenta para nuestro proyecto, y la idea es pues avanzar en esto y tener otra nueva reunión donde podamos incluso ya establecer cosas más concretas. Por lo tanto, de nuevo, muchas gracias a todos, a todas por esta magnífica, desde mi punto de vista, jornada, y os emplazamos de nuevo a podernos ver dentro de unos meses aquí, y ya os contaremos también las nuevas perspectivas que hemos tomado en el proyecto. Gracias y que tengáis un buen día. Nos vemos. Hasta luego. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Un saludo, venga a todos. Gracias. Gracias, hasta pronto. Gracias, hasta luego.